Bueno, pues ya estamos de vuelta a este pequeño descanso. Agradecemos a todas las personas que estáis siguiendo las jornadas a través del canal de YouTube y vamos a dar paso a la ponencia titulada El fenómeno del chemsex, cómo intervenir desde las entidades sociales. Y contamos con dos personas que nos van a dar esta ponencia, Luis Villegas, diplomado en Trabajo Social en la Universidad Pontificia de Comillas y con un posgrado en Infecciones de Transmisión Sexual en la Autónoma de Barcelona. Es miembro del equipo gerencial de la Asociación Stop SIDA de Barcelona. Realiza atención social a hombres que ejercen el trabajo sexual, tanto dentro de su entidad como en Fundación Triángulo, y se encarga de la coordinación, acogida y atención social del servicio Chemsex Support de la entidad Stop SIDA, y Gerard, que colabora de manera voluntaria en este servicio de Chemsex Support. Así que les doy paso a los dos. Muchas gracias por colaborar en estas jornadas y a la gente que nos está viendo que se anime a poder hacer cualquier tipo de pregunta o comentario en el chat del canal de YouTube para que luego podamos transmitirla. Pues muchas gracias, Oli. Y gracias a Diversos por invitarnos a las jornadas. Os vamos a compartir... Es aquí, ¿no? Aquí. Vale. Os vamos a compartir una presentación que hemos hecho Gerard y yo para explicaros un poquito mejor en qué consiste tanto el fenómeno de chemsex como hemos dado respuesta a este fenómeno desde Stop SIDA. ¿Cómo se pasa? Ahí, vale. Bueno, esto. Vale, ¿qué entendemos por chemsex? Pues entendemos por chemsex como el consumo intencional de sustancias para lograr tener, para tener sexo durante un largo periodo de tiempo, que pueden ser desde varias horas hasta varios días, y que se da exclusivamente dentro de lo que es la comunidad de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Hablo de drogas, pero sería más adecuado hablar de sustancias porque hay algunas de las sustancias que se utilizan dentro del fenómeno del chemsex que no necesariamente son catalogadas como drogas. Vale, pues ¿dónde se practica chemsex? Pues se practica chemsex en casas privadas, en sesiones, como se le suele llamar, o guarichil, o chi, o quedas de vicio. Bueno, cada uno tiene una forma de decir el fenómeno de chemsex. También en locales comerciales, como pueden ser en saunas o en clubes de sexo, y en zonas de cruising, ¿no? Al aire libre, que suelen ser parques, dependiendo un poco de la zona de la ciudad. Y después, ¿con quién se practica? Bueno, pues se practica solo, viendo pornografía o compartiendo a través de videoconferencia con otras personas, consumiendo pornografía y consumiendo drogas, uno a uno, en tríos o en sexo en grupo, que es lo que más se ha hablado es el sexo en grupos, pero no es exclusivamente el sexo en grupo. Y estos grupos pueden ser abiertos, es decir, que van entrando y saliendo las personas, o pueden ser grupos cerrados de personas que quedan, ¿no? Y que son siempre las mismas. La utilización de las aplicaciones móviles es una de las características de este fenómeno, y también la utilización de las TICs, o sea, de las tecnologías de información, ¿no? Como puede ser pues, la agenda de WhatsApp o de Telegram. Hay como otros factores más, que pues, todo lo que está relacionado con la sexualización de los consumos, determinadas prácticas sexuales, los significados que tienen estas prácticas sexuales, como puede ser el bareback, ¿no? El follar a pelo. Todo esto hace que el fenómeno del chemsex se dé específicamente dentro de la comunidad gay y no fuera de ella. Y esto es importante tenerlo en cuenta desde el principio,
porque sí se dan otros consumos en otros colectivos, en otras poblaciones, pero no con las características que se puede dar con el chemsex. Vale, ¿qué consideramos que son factores de vulnerabilidad que están asociados al chemsex? A la hora de poner en marcha el servicio de chemsex support, dentro de estos SIDA, queríamos tener en cuenta una serie de factores que nos parecían especialmente relevantes a la hora de hacer un abordaje en el chemsex. Uno de ellos era la vivencia de la sexualidad, cómo la persona ha vivido su homosexualidad, su sexualidad a lo largo de su vida, si ha tenido dificultades a la hora de vivir esta sexualidad, si se han dado casos de agresiones por el hecho de ser gays, de cómo ha vivido esa sexualidad a lo largo de su vida con sus parejas sexuales y qué influencia ha tenido la homofobia tanto externa que ha habido en su entorno como la homofobia internalizada. Pero también todo lo relacionado con el tema de la identidad, tanto a nivel sexual pero también de género. ¿Cuál es el concepto sobre el que la persona, en este caso de los hombres gays, hemos construido el concepto de hombre o el modelo de hombre impuesto desde una sociedad machista, heteropatriarcal, homófoba, y ese modelo de hombre cómo lo hemos ido adaptando y hemos ido transformándolo como modelo propio, donde pues, hay ciertos valores que siguen instalados también en nuestra comunidad, como puede ser que hombre que tiene más prácticas sexuales, pues más hombre es, cuanto estas prácticas sexuales, cuanto son más agresivas, pues más hombre es, cuanto más duran o más satisfactorias son, pues más hombre es, ¿no? Y esto hace que el consumo de sustancias que de alguna forma invita o te acercan a este modelo cristaliza dentro de lo que es el chemsex. Cómo son también los factores, las vivencias o los vínculos afectivos sexuales que se generan, ¿no?, dentro de la comunidad, cómo son esos vínculos, cómo son las relaciones de pareja, cómo se da la resolución de conflictos a la hora de abrir las parejas o de cerrarlas, ¿no? Y cómo lo van viviendo las personas. También la importancia de los grupos de referencia, o sea, los grupos que se crean en función de las prácticas sexuales, por ejemplo, del fistfucking o de las sustancias. Esos grupos de referencia tienen un especial peso dentro de lo que es la comunidad gay y nos puede llevar a situaciones pues, que muchas veces pues, no son las deseadas o todo lo contrario. Nuestra red de apoyo se basa exclusivamente dentro de esos grupos y no de otros, ¿no? El conocimiento de los espacios de socialización, ¿no?, qué claves se dan, qué lenguaje se utiliza, cómo nos relacionamos los hombres dentro de espacios como pueden ser una sauna, un club de sexo o las fiestas de sexo, qué claves, qué grados de intimidad, qué tipo de relación se pueden dar en estos espacios y cómo se dan, los contextos de trabajo sexual, cómo se dan los consumos en el entorno del trabajo sexual y si se trasladan o no se trasladan estos consumos a la vida privada, ¿no?, a las relaciones de nuestras parejas, las parejas afectivas, y si hay un canal de comunicación entre ambos espacios, entre ambos ámbitos. Después, la vivencia del proceso migratorio, qué conocimiento tienen las personas sobre las sustancias o las relaciones o los significados de las sustancias en su país de origen y qué nuevas sustancias llegan a conocer cuando llegan a Europa, ¿no?, y cómo se relacionan y cómo gestionan ese consumo de esas nuevas sustancias. Pero también todo lo que tiene que ver, lo relacionado con aquellos criterios que la persona tiene que acceder, ¿no?, o que tiene que cumplir para acceder a la inclusión dentro de la comunidad gay, ¿no?, y si tiene que pasar o no tiene que pasar por el hecho del consumo. Y después, todo lo que esté relacionado con el estigma y discriminación asociado al VIH, ¿no?, cómo ha sido el diagnóstico de VIH de la persona con VIH, cómo lo ha vivido, ¿no?, qué ha supuesto para la persona, si ha habido ese proceso de aceptación de la infección, si se da o no se da pues una comunicación del serostatus y cómo se da esa comunicación del serostatus, pero también toda la vivencia que está relacionado o el impacto que está relacionado, por ejemplo, con la indetectabilidad, ¿no?, y la intransmisibilidad como estrategia de prevención.
y qué ha supuesto para la persona utilizar esa estrategia, pero también, por ejemplo, para las personas que no tienen VIH, pero sí cómo ha afectado el empezar a utilizar la PrEP como una estrategia de prevención en sus vidas, ¿no? Y qué impacto ha tenido. Y después pues, otros estigmas y discriminación que pueden estar asociados a la orientación sexual, a la apariencia física, a la cultura y otros aspectos relacionados con el chemsex. Bueno, pues, si quieres, explicas un poquito. Tenemos una serie de gráficas que están relacionadas con los perfiles de los usuarios de chemsex de nuestro servicio, ¿vale? Y vamos a hablar específicamente de esos usuarios, no de toda la población que practica chemsex, sino exclusivamente aquellos que se han acercado a nuestra asociación. Bueno, en la entidad se empezó a trabajar sobre el asunto en 2015, que fue el momento en que surgió una demanda por parte de usuarios que eran trabajadores sexuales, en su mayoría, y que viajaban a los países del norte de Europa, Berlín, París, Ámsterdam, y que tenían esas dinámicas de consumo con clientes en esos países. Entonces, al venir a Barcelona, detectaban que tenían problemas con el tema del consumo. Por lugar de nacimiento, al principio de todo, en 2015-2016, el porcentaje de usuarios que son nacidos fuera de España es mayor, porque la entrada del chemsex se dio mayoritariamente en trabajo sexual y las personas migrantes son mayoría dentro del colectivo de trabajadores sexuales. Y después vemos que los porcentajes se equipararon un poco y se ha mantenido estable desde entonces. Dentro de las personas que nacieron en otro país, la mayoría son de Latinoamérica y después el resto, el 61% de Latinoamérica, es el grupo mayoritario. Entonces, los motivos para realizar chemsex, normalmente los que han respondido los usuarios es, en primer lugar, para evadirse o pasárselo bien, también para tener sexo, realizar determinadas prácticas sexuales o sentir que rinden mejor sexualmente, para desinhibirme y sentir menos vergüenza y después, bueno, para evitar sentir sentimientos desagradables como tristeza, ansiedad o vacío y al final otros que son más minoritarios como que me ayuda a que todo me dé igual, no sentirse solo, aislarse del mundo o también para sentirse más cerca de los demás, intimar. Y por último, conocer gente y divertirse. Con el tema de las sustancias ha habido cambios bastante significativos desde el principio del servicio en la entidad. Al principio las sustancias, bueno, hay algunas que suben y que bajan, pero aquí la lista es como general. Hay algunas que son drogas estimulantes y otras que son depresoras del sistema nervioso central. De las que son estimulantes, vemos que la cocaína, por ejemplo, en 2015 era bastante más usada que en la actualidad. También la mefedrona, que también es un estimulante, pero después, con el transcurso de los años, vemos que la metanfetamina es la que se convierte en la reina de la fiesta, ¿no? Y barre un poco todas las otras drogas estimulantes. También notamos un descenso en el consumo de popper, en el consumo de alcohol, aunque no es muy significativo, y el GHB también, o sea, de la parte de las drogas depresoras es la otra que predomina. Hay que tener en cuenta que los consumos varían también según la zona geográfica donde está la persona. La mayoría de nuestros usuarios residen en Barcelona y la metanfetamina, desde el principio del fenómeno del chemsex en Barcelona, tuvo una presencia muy fuerte. Cosa que, por ejemplo, en Madrid, que sería la otra gran ciudad de España, donde se registra más consumo de chemsex, no es tanto la metanfetamina o no ha sido tanto la metanfetamina, sino la mefedrona la que tenía mayor presencia. Ahora más o menos podríamos hablar de algo más equiparado, ¿no? Y que no hay tanta diferencia entre una ciudad y otra, pero sí siguen existiendo y sí ha existido en estos últimos años.
La diferencia de precio también es una cosa que ha marcado bastante el perfil. La metanfetamina es más barata aquí en Barcelona, es más cara en Madrid y en otras ciudades. No funciona. Para el consumo inyectado, solo un 14% de los usuarios declaraban haberse inyectado alguna vez esteroides, pero en cambio había un 45% de los usuarios del servicio que se habían inyectado drogas alguna vez. Tenemos aquí un cuadrito de las zonas, bueno, más seguras, podríamos decir, y más peligrosas para inyectarse. Y vemos que al principio hubo, bueno, el SLAM, que es como se conoce al consumo inyectado, era muy elevado y después se redujo de golpe y ha ido subiendo con el tiempo. Esto lo decías tú. Vale, si quieres lo digo yo. ¿Cuál es el porcentaje o la prevalencia de personas con VIH dentro de nuestro servicio? Como puedes ver, llega al 66% y es un tanto por ciento que se ha mantenido a lo largo de los años, desde el principio del servicio, en 2015 hasta la actualidad. No ha variado demasiado. Sí es verdad que es de los estudios que hay en personas que practican chemsex, nuestro es un porcentaje menor. Hay otros estudios que dan un porcentaje mucho más alto de personas con VIH que practican chemsex. Pero bueno, son datos sesgados, como os decíamos antes, ¿vale? Quiero decir, no engloba a toda la población de chemsex, sino aquellos, ¿no?, que estamos atendiendo en nuestras organizaciones, o por ejemplo que atienden en un hospital, en la unidad de VIH de un hospital, ¿no?, donde los porcentajes son mucho más altos. Lo que sí vemos casi un porcentaje del 17%, en el 2019 bajó hasta el 13% de incidencia de la hepatitis C dentro del servicio. Y esto es un dato bastante relevante que después nos dio pie a generar otro proyecto que después os comentaré. Por el tema de las redes de apoyo, ¿no? Redes de apoyo. Los usuarios del servicio declaraban no conocer ningún centro, el 60% declaraban no conocer ningún centro de atención a drogodependencias, que serían los CAS, aquí en Barcelona. No sé si en algún... Sí, los centros de atención y seguimiento en drogodependencias o toxicomanía, bueno, dependiendo un poco de la comunidad autónoma, lo llaman de una forma o de otra. Pero vemos como el 62% de nuestros usuarios desconocen estos centros y esto nos da a entender la lejanía o lo lejano que les queda los centros de atención en drogodependencias a nuestra comunidad, que no lo sienten como un recurso o un servicio cercano a ellos. Solo el 25% han sido usuarios. De centros de salud mental sí que, sí que se ve que el 50% los conocen y han sido usuarios, y la tendencia a la inversa es, bueno, significativa. Y en recursos dirigidos a la comunidad de hombres GBHSH, también la mitad de ellos declaran conocerlos y haber sido usuarios. Entonces, esta es una pregunta que introducimos en 2019, que era si los usuarios que venían al servicio habían intentado alguna vez reducir el consumo o gestionarlo de alguna manera por ellos mismos, y el 79% declaraban que sí. Esto es muy relevante a nivel de después, a la hora de hacer un seguimiento, de hacer un acompañamiento con las personas. Realmente la gente ya desarrolla sus propios mecanismos de protección, factores de protección, y lo que intentamos un poco también es desarrollar las herramientas que ellos ya tienen. Vale, pues ante esta situación que os estamos contando, lo que hicimos, lo que cabía esperar era una respuesta por parte de la comunidad.
¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo en los servicios públicos es que el fenómeno del Kensex les planteaba o les cuestionaba su forma de atender o de hacer un abordaje respecto al tema del consumo de drogas, ¿no? El Kensex no solamente es una cuestión del abordaje del consumo, sino también hay otra parte que es el abordaje de la salud sexual. Y no solamente de estos aspectos, sino de un abordaje de la persona. Cambiar, ¿no? O modificar o formar al personal sanitario de estos centros tiene un coste y tiene unas dificultades, ¿no? Y tiene un proceso, ¿no? En el que los servicios públicos muchas veces se ven o bien imposibilitados de llegar a hacerlo, ¿no? O con muchas dificultades de generar ese tipo de cambios. Ante esta situación, lo que hemos hecho las entidades comunitarias es dar respuesta al fenómeno de Kensex, primero porque siguen siendo nuestra misma población la que hemos atendido en otro tipo de servicios, como puede ser el servicio de la prueba rápida o puede ser los servicios relacionados con trabajo sexual o con asesoramiento a personas con VIH, y son esa misma población la que después ha tenido dificultades para gestionar el Kensex y queríamos darle una respuesta con un servicio específico, pero a la misma vez queríamos y queremos, y seguimos haciéndolo, empezar a generar cambios en los servicios públicos. Y la forma que proponemos y que hemos propuesto es la de empezar a hacer formaciones al personal sanitario acerca de lo que es el fenómeno del cáncer, pero también acerca de la diversidad sexual, de las minorías sexuales y cómo hacer un abordaje en diversidad sexual. Esto, por ejemplo, aquí en Barcelona lo estábamos haciendo con el Instituto de Salud Catalán, ¿no? Y haciendo formaciones a personal sanitario sobre estos aspectos. ¿Lo quieres decir tú? ¿Qué hago yo? Vale. Vale, entonces, ¿qué fue lo primero que empezamos a hacer? Lo primero que empezamos a hacer fue un grupo focal. Y en el grupo focal invitamos a aquellas personas que practicaban Kensex y empezamos a preguntarles cuáles eran las necesidades que tenían, ¿no? Una de las primeras necesidades era recabar información, porque la información que había en el 2014, 2015, la mayoría de ella no estaba en castellano, no estaba en español, estaba en inglés o en otros idiomas y tampoco estaba adaptado culturalmente a nuestro entorno. Por lo tanto, lo que hicimos fue recoger un poco cuál era la información que ellos consideraban que era más relevante y generar una web móvil, que es esta, la de kensex.info, y a través de las sustancias que eran las más prevalentes de consumo y las que tenían más dificultades de acceder a la información, poder ponerla ahí y además crear una serie de información acerca de cómo reducir los riesgos en el consumo de estas sustancias, cómo gestionar ese consumo. Y también generar una especie de cuestionario para que la persona empezara a poder reflexionar y a valorar si el consumo que tenía era un consumo problemático o no era un consumo problemático, porque esto era una cuestión que hace unos años era muy importante para ellos, después no ha sido tanto la importancia, pero sí sigue ayudando a reflexionar acerca de cómo, si quiere generar cambios o no la persona en sus consumos o en su sexualidad, ¿no? Entonces, como estas preguntas, que después esta información de la página web la llevamos a formato papel, como estas tarjetitas y estos folletos que hemos estado repartiendo. Y la promoción que hicimos de la página web y del servicio la hicimos a través de las aplicaciones móviles. Como podéis ver aquí de este perfil que creamos, esto es en Scratch, ¿no? Para poder que las personas pudieran acceder a la información. Y también, después os explicaré un poquito, Gerard, un poquito más sobre esto, damos respuesta a las consultas que se van generando en estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es la aplicación de Macho Bebé, donde tenemos un perfil que se llama kensex.info y los usuarios de esta aplicación pueden enviarnos consultas sobre Kensex, sobre reducción de riesgos o sobre apoyo emocional o lo que sea, o lo que la persona necesite. Vale, por ejemplo, os vamos a explicar por un lado lo que es el servicio de Kensex en sí mismo, el que tenemos en Stop, que es un servicio que se rige sobre la filosofía del counseling, sobre el acompañamiento a la toma de decisiones de la persona, que está centrado en la persona, que promociona la autonomía y que está llevado entre pares. Es decir, que los profesionales también somos hombres gays y bisexuales
y conocemos lo que es el chemsex. Las características del servicio es que es anónimo, es confidencial, es gratuito y se puede hacer de forma presencial en Barcelona o por videoconferencia. Y la atención estamos dándolo para todo el Estado español, incluso para personas hispanoparlantes que viven en otros países fuera de España. La recepción se hace a través de una acogida, que ahora mismo la estoy haciendo yo como trabajador social, pero también están algunos voluntarios como Gerard. Y en la acogida lo que hacemos es crear ese espacio seguro, un espacio donde se rige por la confidencialidad, el no juicio y está personalizado. Se hace una valoración de las necesidades de la persona y se identifica si el consumo es un consumo problemático o no es problemático y en función de esto la persona, y es la persona la que marca el objetivo que se va a seguir en ese plan terapéutico. Se da la opción de que se pueda avanzar o se pueda desarrollar, o sea, hacer un seguimiento sobre la gestión del consumo, la reducción de daños. A través de, ahí tenemos un servicio de intercambio de jeringuillas y si no, pues lo que hacemos es derivar también a atención psicológica. La atención psicológica puede ser individual o puede ser grupal, ¿vale? Y empiece la persona con un proceso psicoterapéutico. Son procesos psicoterapéuticos muy largos, ¿no? O algunos de ellos que pueden llegar a ser muy largos, de 1 año, 1 año y medio, incluso de 2 años. Lo que pasa, o sea, la permanencia de la persona, el usuario dentro del servicio suele ser larga. Tenemos un servicio de atención social, ya que hay muchos de los usuarios, bueno, algunos de los usuarios que llegan a perder el empleo, por lo tanto tenemos una insertadora laboral para estos casos, o pérdida de vivienda, ¿no? Pues no puede pagar el alquiler después de perder el trabajo y búsqueda de recursos de alojamiento. Y después hay otra serie de servicios que son ya de la casa, de la entidad, que ponemos a disposición de los usuarios del servicio. Y esto coordinado con los diferentes dispositivos de aquí de Barcelona. Los principales son el Hospital Clínic, la unidad de adicciones, pero también la unidad de VIH, el Centro de ITS de Drassanes, que es un centro referencia aquí en Barcelona y que tiene un servicio de PrEP y también de diagnóstico express de ITS. Bueno, ahora mismo con el tema de la pandemia del coronavirus tiene bastantes deficiencias, pero bueno, no, en otras situaciones pues trabaja con normalidad. Y después otro tipo de recursos sociosanitarios que tienen que ver con servicios de ITS de los centros de atención primaria, otros hospitales y la red de atención en drogodependencias. Ahora mismo tenemos reuniones de coordinación con estos dispositivos una vez al mes, donde nos informamos acerca de las actividades que estamos haciendo y la gestión de los casos, porque normalmente la persona que atendemos, pues, por ejemplo, con nosotros puede hacer atención psicológica, pero atención psiquiátrica lo puede hacer con el hospital clínico, con el CAS-ESAM y nos coordinamos los casos en estas reuniones. Aquí podéis ver un poco los porcentajes del servicio, veis cómo más o menos están duplicando el número de usuarios año por año y veis cómo el número de atenciones psicológicas aumenta aún más, ¿no?, que los usuarios debido a lo que os decía antes de que son procesos psicoterapéuticos muy largos. Entonces, en 2018 finales, no, 19, el año pasado. En el 2019, bueno, a partir del grupo focal y las demandas de los usuarios, se había detectado una necesidad de crear espacios de socialización para los usuarios de chemsex que estuvieran alejados del sexo y las drogas, ¿no? Entonces se creó un grupo de actividades en su momento y a partir de un caso en concreto que tuvimos de un compañero que bueno, tuvo problemas, los otros usuarios queríamos ayudar, no sabíamos exactamente cómo, surgió la posibilidad de constituir la comisión que está integrada dentro de la estructura de la entidad ahora mismo. Entonces, empezamos a plantearnos al principio qué necesidades teníamos como usuarios
y después ver si podíamos realmente asumir. Porque vinieron muchas ideas, pero era un poco complicado también. Al principio éramos muy pocas personas. Nos formamos los primeros voluntarios de Chemsex en abril, en la pandemia con el Zoom, practicando las primeras veces. Y ahora mismo tenemos más o menos cinco actividades. Bueno, ahora 6, porque vamos a hacer los acompañamientos online. La primera sería promocionar la salud sexual. Hacemos campañas, vídeos. Bueno, después vienen a veces de fuera, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, quieren grabar un documental sobre chemsex. Vienen a buscar tanto los técnicos como los voluntarios para recoger los diferentes puntos de vista. Después los acompañamientos también, que se ofrece soporte emocional a personas que practican chemsex, organizar actividades, que era la idea inicial del grupo. Después responder consultas online, que es lo que hemos visto en Macho Bebé, y ahora estamos pensando si podemos hacer un perfil en Scrap, y hay una nueva aplicación que después te voy a contar. Y después está el blog Chemical Bloggers, que es donde los usuarios pueden compartir sus experiencias y también, pues, bueno, realmente las personas que lo leen, lo que más valoran es conocer la realidad de otros usuarios. Y los acompañamientos online... Esto sí que cuéntalo tú, porque... Sí, dentro de lo que son los acompañamientos hacemos las acogidas presenciales en la sede de Stop, pero también estas mismas acogidas las hacemos a través de videoconferencia. La comisión está constituida por 7 voluntarios y ahora mismo estamos terminando un segundo curso de formación de voluntariado para que se incorporen a la comisión, y cada uno de los voluntarios que han sido usuarios o que son usuarios de Chemsex tienen un psicólogo de referencia que les da soporte por si en las acogidas o en su realización de voluntariado pues le moviliza algunas cuestiones relacionadas con Chemsex a nivel personal, ¿no? Estos son los vídeos que hicimos en el 2017, que son vídeos de reducción de riesgos, que creo que ya conocéis alguno de vosotros. Y estos son los que vamos a sacar ahora, pues este mismo miércoles, los vamos a conocer en las segundas jornadas de Chemsex que hacemos en STOP-SIDA, y presentaremos estos vídeos en los que han participado los voluntarios de la comisión de Chemsex Support, y en la realización, pero también en la creación y en la idea original de los vídeos. Es una idea de la propia comisión y esperemos que os guste. Este es el Chemical Blogger. Esto que veis es Disfruta Sin C, es un proyecto que tenemos con GTT, que es otra organización, y CAIS Positives, que es otra organización. Entre las 3 organizaciones hemos creado este proyecto dirigido a la prevención y diagnóstico de la hepatitis C, que junto con el CESCAT, con el Centro Epidemiológico de Cataluña, damos la posibilidad, ahora mismo aquí en Cataluña, y esperemos que pronto sea para todo el Estado, de realización de la prueba rápida de la hepatitis C. O sea, que te lleven un kit a tu casa, puedes realizarte la prueba y el diagnóstico te lo puedan dar a través de Internet y después dar un soporte a la persona a través de videoconferencia. Y aquí poníamos la tabla de situación de sustancias y reducción de riesgos, pues si tenéis alguna pregunta, pero por el tiempo que ya tenemos muy poco, y Oli me está poniendo caras, os dejamos que a ver si hay alguna pregunta y si no os decimos algo. Pues Oli, ¿cómo vamos de tiempo y de preguntas? Bien, nos quedan todavía 10 minutitos. Bueno, daros las gracias por esta presentación y sobre todo por la labor que hacéis desde STOP-SIDA para poder abordar este fenómeno desde ese marco de derechos y de reducción de riesgos. Y os voy a trasladar algunas preguntas que han llegado por el chat de YouTube. Miquel nos hace una pregunta acerca de las personas que están en PrEP y que son consumidoras de otras sustancias, y nos pregunta si existe algún estudio que indique la relación de toma de estas sustancias
y que por ello no se tome correctamente la PrEP. Mira, pues ayer estábamos hablando con Jorge, que es un médico de Drasanas y que está en el servicio de PrEP, y nos comentaba que no tendría por qué haber ningún tipo de interacción entre las sustancias y la trubada, y que no se conoce exactamente que haya ninguna interacción específica, pero sí que es verdad que se puede dar en algunos casos el tema de más que la medicación en sí, el tema de la dosis, de si se te olvida, no se te olvida tomarte la pastilla, ¿no? Y demás, más relacionados con eso que con otra cosa. Y así de forma general, sí es verdad que puede alterar tanto el tratamiento antirretroviral como la sustancia, ¿no? Que puede haber algún tipo de interacción. Aunque Jorge nos insistía en que no había estudios que nos dijeran lo contrario. Genial. Pues Emilio nos pregunta que si se ha detectado algún aumento de consumo de heroína o es una leyenda urbana. No, nosotros no tenemos datos de consumo de heroína que nos hayan llegado, ¿eh? Al menos en Barcelona y en nuestro servicio no. De forma muy puntual, ¿eh? Muy anecdótica. Se te puede hablar de este año un caso de alguien que ha consumido heroína, pero realmente anecdótico. Vale, Paloma nos pregunta que si ha llegado algún caso de mujer que practique chemsex. No. A ver, que practique chemsex una mujer, es que no se puede dar el fenómeno en mujeres. Es muy raro. Quiero decir que el fenómeno en sí mismo es un fenómeno que se da dentro de la comunidad gay porque hay unos componentes culturales para que se dé dentro de la comunidad gay. O sea, no se pueden esos componentes porque una mujer no los llega a tener. Pongo un ejemplo. El morbo que genera o el morbo que ha generado el hecho de no usar el preservativo en la comunidad gay para las relaciones heterosexuales no tiene ningún sentido. Es otra cosa totalmente diferente. No significa nada. Para una relación heterosexual no utilizar el preservativo. Bueno, es una cuestión anticonceptiva, pero poco más que eso. Pero para una relación entre dos hombres gays, el no uso del preservativo y el significado que tiene el semen, la entrada, la preñada, todo esto tiene un significado y tiene un contexto cultural muy específico. Vale, pues con el chemsex pasa exactamente lo mismo. Quiero decir, todos los contextos, todos los factores, los significados y cómo se da, tiene una entidad, tiene un componente cultural muy fuerte dentro de la comunidad gay. Pero si se da fuera, no significa lo mismo. Entonces, no hay mujeres que se han acercado al servicio de chemsex. Y aquellas personas que no son hombres gays y bisexuales que practican chemsex, que pueden ser mujeres trans o mujeres o personas de género fluido y demás, son porque participan de esta cultura y de forma puntual y anecdótica, pero no tienen los mismos significados, ¿eh? Genial, yo creo que lo has explicado de una manera muy clara. Mario nos pregunta que si todas las personas que consumen alcohol para disfrutar del sexo también entrarían dentro del fenómeno del chemsex. No, pues como decía antes, el alcohol no se considera... Los estudios del norte de Europa solo clasificaban 3 sustancias para definir el chemsex, que es la metanfetamina, la mefedrona y el GHB. Y excluían el resto. Nosotros no nos queremos fijar en una definición tan restrictiva porque consideramos que el entorno cultural también es importante tener en cuenta. Y aquí en España, aunque ya vemos, como hemos visto con las estadísticas, pero la cocaína sigue siendo una sustancia muy presente dentro del chemsex, aunque no es la sustancia que en un principio se catalogaba como de chemsex. Así que menos aún el alcohol. Quiero decir, uno de los temas más, son de las cuestiones más relevantes dentro del chemsex es el policonsumo. ¿Se puede dar el consumo de alcohol y cocaína? Sí, podría ser alcohol y cocaína en un contexto de chemsex, ¿vale? Pero realmente es bastante... Quiere decir que es otro contexto diferente y que se suele dar en este tipo de historias diferentes. No es lo mismo. El consumo exclusivamente de alcohol no se considera chemsex.
Genial. Juan Diego también escribe por el chat que se pueden consultar la lista de interacciones de tanto de Truvada como de otra medicación antirretroviral en Infodrogas para saber si el consumo de determinadas sustancias puede afectar. Yo quería lanzaros una pregunta porque antes en mi ponencia hice referencia a la semana pasada cuando en un programa de televisión se hizo referencia al fenómeno del chemsex desde una perspectiva que no era la más adecuada. Si nos podéis indicar como entidad especializada que sois, qué impacto puede tener que en los medios de comunicación se pueda hablar de este fenómeno del chemsex con una perspectiva un poco discriminatoria, estigmatizante y hasta burlesca. Bueno, pues que en el momento en que se ridiculiza las prácticas sexuales, lo que se está discriminando, no solo discriminando, se está estigmatizando a aquellos que practican, ¿no? Aquellos que tienen esas prácticas sexuales y además no solamente aquellos que tienen esas prácticas sexuales, sino que se está diciendo que solamente la comunidad tiene esas prácticas. Es decir, que penetración anal no solamente tenemos los hombres, entre los hombres, que también las mujeres tienen ano, que también pueden tener penetraciones anales, y que el fistfucking no es una práctica sexual exclusiva de la comunidad gay, ¿no? Que el fistfucking existe, es una práctica sexual que puede practicar las mujeres, ¿no? Quiero decir que, y después denostar o ridiculizar, pues por un lado, pues eso estigmatiza, ¿no? a nuestra comunidad y también confunde al resto de la población, ¿no? Genial, pues en principio no hay ninguna pregunta más. De nuevo os agradezco tanto la ponencia como la labor social y todos esos proyectos que nos habéis comentado que lleváis a cabo. Vuelvo a repetir esa recomendación de que la semana que viene las personas que estén interesadas en este fenómeno, Stopsida celebra las segundas jornadas de chemsex, entonces en sus redes sociales podéis encontrar toda la información acerca de la programación y la inscripción. Y en unos minutitos volveremos con la siguiente mesa de redonda titulada Supervivientes, historias de vida en primera persona, así que en unos minutitos volveremos con la siguiente mesa y muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias.